Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta novena clase del curso Mitos Alimentarios. Hoy vamos a hablar de los mitos en torno a perder peso o adelgazar. Vamos allá. La verdad es que esta clase podría ser eterna, porque hay tantas cosas que se dicen para perder peso, tantas cosas que dicen que adelgazan y tantos mitos en torno a esta temática que podríamos no acabar nunca. Pero como siempre he cogido los más populares, los más comunes y los voy a ir desmintiendo uno a uno. Dejando a un lado todo lo que son dietas milagro, que ya vimos en la primera clase, y sabiendo cómo es una dieta milagro, cómo identificarla y por qué no es efectiva, vamos a hablar de mitos en torno a la pérdida de peso. Empezando por que hay alimentos buenos y malos. Muchas veces decimos, pues estos alimentos es bueno, esto es malo, esta lista es la que puedes consumir, esta es la que no puedes consumir. Número 1, eso no nos va a ayudar a perder peso. ¿Por qué? Porque no hay alimentos buenos y malos. El que sea bueno o malo, es decir, el que me produzca un beneficio o un perjuicio para mi salud, va a depender de la cantidad que como y de la frecuencia en que lo como. Por lo tanto, no va a ser malo un donut si como una vez al año. En cambio, va a ser malo un donut si como uno al día. Como esto, cualquier otro ejemplo. ¿Qué debemos hacer para perder peso en realidad, en lugar de basarnos en una lista de alimentos buenos y alimentos malos? Trabajar la relación con la comida y poder comernos cualquier alimento de esa lista que tenemos en mente que son alimentos malos sin sentirnos culpables, frustrados, sentir rabia, enfado o decepción con nosotros mismos. Esa es la manera que vamos a tener de perder peso en frente a esas listas de alimentos buenos y malos. No respetándolas, sino siendo capaces de comer cualquier alimento de cualquiera de las dos listas y sintiéndonos bien con nosotros mismos. Así que, desmentido el primer mito. Alimentos buenos vs malos. El segundo mito que quiero desmentir es el de que para perder peso debemos comer menos. Incluso pasar hambre. Para perder peso no hay que comer menos, hay que comer mejor. Y mucho menos pasar hambre. Pasar hambre me va a llevar a sufrir ansiedad, incluso me puede llevar a hacer algún que otro atracón. Comer de forma compulsiva, impulsiva, sin control, sin medida. Entonces no tiene ningún sentido pasar hambre para perder peso. Todo lo contrario, necesitamos sentirnos saciados y saber que podemos comer cuando sintamos hambre, que no pasa nada por comer. ¿Qué hago si tengo hambre? Como, sin más secreto. En cualquier caso, como decía, no hay que comer menos, sino mejor. ¿Qué significa comer mejor? Significa, pues, como vimos en la clase anterior, en lugar de buscar la versión light o cero del producto, cambiar ese producto por un producto natural, un producto que me pueda dar la madre naturaleza. Por ejemplo, en lugar de pasarme al producto sin azúcar, me paso al agua. Por ejemplo, en lugar de, pues no sé, tomar la mermelada sin azúcar, como la fruta. Y como así, pues un montón de ejemplos. La idea es dejar los productos atrás y empezar a consumir alimentos. Un mito que a día de hoy todavía lo podemos escuchar es que para perder peso simplemente hay que comer ensalada y cosas a la plancha. Si hay algo que realmente funciona, algo que nos da adherencia al plan, algo que nos ayuda a perder peso, es disfrutar comiendo, es generar placer a la hora de comer, es que tú sientas disfrute, placer, beneficio, satisfacción a la hora de ingerir alimentos. Tomar ensalada y plancha cada día es aburrido, es insípido, es desagradable, no produce ningún placer y al final hace que quieras dejar ese estilo de alimentación, porque básicamente es que es muy monótono, muy repetitivo, muy aburrido y, como digo, no genera placer. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de cocinar los alimentos de forma que me sean beneficiosos y me produzcan placer. Por ejemplo, pues en lugar de tomar un cocido con chorizo, morcilla y panceta, voy a tomar un cocido con verduras. Voy a disfrutar del garbanzo, voy a disfrutar del puchero, voy a disfrutar de la cuchara, voy a disfrutar del caldito, de lo que es comer, como yo digo, la cocina con el chup chup, con el hacerlo poco a poco, sin aportar calorías extras, sin aportar alimentos poco saludables y sin embargo generándonos placer. Pues así con el resto de alimentos. No tengo por qué comer el garbanzo en ensalada, puedo comerme el garbanzo en un guiso.
Del mismo modo, no necesito consumir los vegetales siempre en forma de ensalada. Puedo tomar verduras salteadas, horneadas, fritas, gratinadas, hechas ralladas, hechas puré o crema, en gazpacho, en sopa. Puedo tomármelas crudas, en bastoncitos, puedo hacerlas a la plancha, puedo añadirles una salsa. Podemos disfrutar de las verduras. Tenemos la creencia de que las verduras son aburridas, pero, con perdón, el que es aburrido es el que las cocina, si no sabe darles la gracia que pueden llegar a tener. Otro mito, y esto a día de hoy también se aplica, es el de no cenar. Para perder peso, deja de cenar y verás qué rápido adelgazas. Error, no cenar es un problema porque si yo decido no cenar, luego voy a tener hambre cuando esté un ratito sentada en el sofá o sentado en el sofá, voy a generar ansiedad, puedo acabar de nuevo en un atracón, incluso puedo dificultar mi sueño y que me cueste muchísimo conciliar el sueño porque tengo tanta hambre que no puedo ni dormir. Descanse mal y eso al día siguiente pues sí que me genere hambre, mal humor, por lo tanto compensación con alimentos insanos y apetencia por alimentos ultra palatables. Es decir, es totalmente contraproducente no cenar. Otra cosa es que tú quieras llevar una estrategia de adelantar la cena o cenar más ligero o alguna otra similar. Pero coger y retirar la cena así, de buenas a primeras, no te va a ayudar a perder peso. Todo lo contrario, es muy probable que engordes, porque, como te he dicho, vas a tener ansiedad, hambre, vas a poder llegar a hacer un atracón, vas a dormir mal y eso sí que te va a favorecer una ingesta peor y de mayor cantidad al día siguiente. Otro mito muy común a la hora de perder peso y que ya hemos visto en clases anteriores, motivo por el cual no me voy a parar, es quitar los hidratos de carbono. Tenéis explicado en toda una clase dedicada a ello y también en alguna otra clase lo he mencionado. Quitar los hidratos no nos adelgaza, además no es algo que podamos mantener en el tiempo. Es decir, yo sí puedo probar a quitar los hidratos porque a lo mejor estás pensando, pues yo quité los hidratos y me adelgacé. Pues claro, porque estás quitando el primer sustrato de energía. Pero eso no es mantenible en el tiempo. Tú vas a estar en alguna situación, en algún momento, en que te vas a enfrentar a los hidratos. O bien sea con pan, o bien sea con pasta o con arroz, o bien sea porque te apetece, porque el cuerpo te lo va a pedir. Entonces, cuando tú reintroduces esos hidratos, vas a recuperar todo el peso perdido e incluso más. Así que yo te aconsejo que si quieres perder peso, no elimines los hidratos. Puedes reducir el aporte de los mismos y buscar las versiones integrales o de mayor calidad, pero en ningún caso eliminarlos por completo, simplemente limitarlos a menos veces por semana y en menor cantidad. Otra cosa que se escucha muchísimo es hacer detox semanales o periódicos y complementarlo con el zumito de limón en ayunas antes de ingerir cualquier alimento. Esto lo vimos en la clase de mitos acerca de la fruta, por lo tanto, de nuevo, no me voy a extender mucho, pero ya vimos y ya os expliqué que hacer detox no limpia, no depurifica, no desintoxica, no nada. Simplemente te alimentas a base de agua con azúcar y te genera hambre, ansiedad y, de nuevo, mayor ingesta. El zumo en ayunas con limón, lo mismo, puede hidratar, igual que hidrata el agua, y lo que va a hacer es empeorarte el esmalte, generándote después sensibilidad. Es decir, que cuando tomas alimentos muy fríos o muy calientes, te duelen las encías, los dientes y tienes malestar. Es lo único que te va a hacer el agua con limón. Daño. Bueno, quizá no daño, porque te hidrataría, y si eso te ayuda a beber más agua, puede ser un beneficio, pero en ningún caso te va a limpiar, desinfectar, detoxificar o no sé cuántas cosas añadidas a tu salud. Siguiendo en la línea de los mitos acerca de cómo perder peso, tenemos el de la combinación de alimentos. Para perder peso no puedes mezclar hidratos con proteína, proteína con grasa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con las legumbres? Son un alimento que en su composición nos aportan proteína e hidratos. ¿Qué pasa con las semillas o los frutos secos? Son un alimento que en su composición nos aportan grasas y proteínas. Es algo que no tiene ningún fundamento y ninguna base, porque ya hay alimentos que propiamente tienen la mezcla hecha. ¿Qué más? Hay quien dice también que no debemos comer grasas, que las grasas aportan mucha energía, tienen muchas calorías y que las eliminemos.
Falso. El organismo necesita grasa para sobrevivir. Necesitamos la grasa porque dentro del organismo tenemos un sinfín de procesos metabólicos en el que se necesitan esas grasas. Sin ir más lejos, necesitamos la grasa para absorber las vitaminas liposolubles. Sin ir más lejos, personas que han perdido mucho peso y mucha grasa han tenido, en este caso mujeres, amenorrea, es decir, retirada de la menstruación, porque está relacionada con todo el sistema hormonal, ya que las grasas interaccionan en ese metabolismo hormonal. Así que de ninguna manera debemos retirar las grasas. Lo que sí podemos hacer es elegir grasas de calidad. Pues si tengo que añadir aceite, utilizo aceite de oliva virgen extra. Si tengo que cocinar, pues utilizo aceite de oliva. Si necesito tomar algún, por ejemplo, postre, pues voy a elegir unos lácteos enteros, sin edulcorantes y sin 0% materia grasa. Es decir, que elijamos grasas de calidad, pero no las eliminemos nunca. Siguiente, y este también muy popular, comer 5 veces al día. ¿Cuántísimas veces hemos escuchado que hay que comer 5 veces al día para perder peso y adelgazar? Falso. Debemos comer el número de veces que a nosotros nos vaya bien, que sea acorde con nuestra rutina, que nos sea fácil de llevar a cabo. Si yo no tengo apetito y desayuno, como y ceno, pues desayuno, como y ceno. Repartiré la ingesta calórica en esas 3 ingestas, en esos 3 momentos del día. Si yo, en cambio, necesito comer 7 veces al día, pues reparto la ingesta en 7 veces al día. No hay problema, no debes comer un número determinado de ingestas al día, ni un número impuesto. Debe ser el que vaya más acorde con tu rutina y con tu estilo de vida. Finalmente, algo que ya os he avanzado, es que debemos tomar los lácteos desnatados, que vendría en relación quizá con esto de aquí. Los lácteos enteros, natural enteros, sin edulcorar, sin azucarar, sin quitar materia grasa, sin reducir en nada. Leche, fermentos y cuajo, ya, nada más. Leche fermentada. Ese es el yogur que debemos elegir. Podemos incluso optar por la versión con nata, que sería el estilo griego, y no habría ningún problema. Es totalmente compatible un yogur griego con una pérdida de peso. Yo lo utilizo en mi consulta. Mis pacientes tienen en el menú yogur griego y están perdiendo peso, y pierden peso y siguen perdiendo peso. ¿Por qué? Porque los lácteos enteros tienen más grasa, pero también sacian más. Por lo tanto, ayuda a controlar el apetito, reducir el picoteo y disminuir la ansiedad. Pues nada más, todos estos mitos en torno a adelgazar y perder peso. Espero que hayáis llegado a la conclusión que lo mejor que hay para perder peso es ser flexible, comer de todo, comer variado, equilibrado, comer intuitivamente, si tengo hambre como, si no tengo hambre no como, elegir alimentos de calidad y disfrutar comiendo, tener una buena relación con la comida y no sentirnos mal por comer un producto menos saludable. Nada más, hasta aquí la clase de hoy, un beso enorme y hasta la próxima clase, nada más, adiós.